Hola a todos, bienvenidos a la segunda sesión de Hispanoamérica en tiempos de cuarentena. Hoy vamos a tratar el bloque 1.2. En el bloque pasado vimos qué es América, situación actual y problemática, sociedades que vamos a ver y cronología a modo de índice, y empezamos a ver poblamiento, teorías y ejemplos de yacimientos. Bien, hoy vamos a ver sociedades nómadas y tecnología de puntas de proyectil en relación a esa megafauna. Y luego vamos a ver ya desaparición de esa megafauna, inicios de la semisedentarización, sedentarización en relación a la domesticación vegetal y animal. Bien, empezamos. Bien, cuando los pobladores entraron en el territorio americano, en un primer momento eran nómadas. No se asentaron en ninguna zona, pues vivían de la caza y de la recolección. Este tipo de sociedades se pueden asociar al periodo arcaico. El arcaico, como veremos más adelante, dará paso al formativo o neolítico para Europa. ¿Vale? En América es formativo, en Europa se habla de neolítico. No obstante, a día de hoy siguen existiendo grupos con un modelo de vida típico del arcaico. No obstante, no hay que llamarlos arcaicos porque es un término peyorativo, pero que se sepa que a día de hoy sigue habiendo grupos que viven de la caza-recolección y que siguen ese estilo de vida típica de la época arcaica. Bien, puntas de proyectil. Las puntas de proyectil es una tecnología que desarrollaron en todo el territorio americano. Eran usadas para cazar grandes mamíferos de la megafauna extinta, de épocas glaciares. No se sabe si fue un surgimiento en territorio americano o si vinieron con los primeros pobladores de la zona de Eurasia. Lo que está claro es que únicamente paraban a comer escasos días y continuaban, iban según manadas. Bien, se destacan dos tipos para Norteamérica y dos tipos para Sudamérica, aunque había muchísimos más y muchísimas variedades. Pero estas cuatro que vamos a ver ahora fueron la tecnología que más se dio o que más se ha encontrado a nivel arqueológico. Para Norteamérica destacamos Clovis y Folsom. Como podemos ver, ambas son bifaciales, lanceoladas. La Clovis tiene una hendidura mucho menor en comparación al tamaño con la Folsom, que la hendidura de la Folsom ocupa prácticamente toda la punta. Y se ha relacionado Clovis más para mamut y Folsom más para bisonte. Entonces, se sabe que estaban asociadas a estas especies porque en los yacimientos se han encontrado evidencias que así lo demuestran, como puntas incrustadas en huesos de estas especies de megafaunas, cortes, incisiones provocados por estas tecnologías, etc. Para América del Sur encontramos la hoja cola de pescado a la izquierda y hoja de sauce a la derecha. Estas también se han encontrado en relación al mastodonte y a mucha más megafauna. Muchas veces utilizaban un tirador o un atlatl para lanzar el proyectil con más fuerza y que fuera más eficaz para este tipo de megafauna. Gracias a este tipo de tecnologías sobrevivieron a partir de esta megafauna. Pero bueno, la megafauna, tal y como hemos dicho, se extinguió más o menos en el 10.000 antes del presente, en ese cambio de Pleistoceno a Holoceno. Cuando esto pasa, los grupos humanos tienen que empezar a buscar otro tipo de recursos. Estas sociedades ya no están ligadas a la megafauna, sino que tienen que empezar a cazar fauna menor, como ciervos, venados, camélidos, conejos, focas, osos, ballenas, cánidos, roedores, etc. Animales actuales o muy cercanos a los actuales. Empieza entonces el Holoceno. ¿En qué se caracterizan estos nuevos grupos? Se caracterizan por ser grupos que se mueven con las manadas, que son grupos homogéneos, sin clases sociales, sin tributos, sin impuestos, sin iglesia, igualitarios basados en la reciprocidad. Son grupos de economías mixtas, de pescadores, marisqueros, fauna menor, recolectores, horticultores. Hay diferentes formas de almacenamiento. Poco a poco veremos ese proceso de sedentarización o de semisedentarización. Primero solo se da con la caza-recolección, pero luego empiezan las primeras aldeas incipientes horticultoras, empieza el manejo de camélidos, hasta que finalmente se haya una sedentarización, una economía productiva, un ceremonial complejo. Pero todo eso lo veremos mucho más adelante. Bien,
Estos grupos, tal y como hemos dicho, se mueven según las manadas, pero llegan al punto en que empiezan a asentarse al menos una parte del grupo mientras la otra produce. Esa semisedentarización es temporal. Si durante 3 meses en esa zona tendrán la obtención de X especie animal o vegetal, el grupo permanecerá allí durante ese tiempo y luego emigrará a otras zonas. Es aquí cuando empezamos ya a ver en estos campamentos temporales, por llamarlo en términos modernos, las primeras muestras de arte rupestre. He querido hacer esta diapositiva especial hablando de arte rupestre. Será muy por encima. A quien le interese el tema que me lo deje en comentarios. Y si es mucha gente le puedo mandar bibliografía también o hacer un vídeo especial sobre arte rupestre en esta época. Bien, de arte rupestre, las primeras muestras que tenemos, ¿vale? La imagen de la derecha y la del centro se corresponden con la Serra de Capibara en Brasil. Y estas imágenes lo que muestran son mayoritariamente escenas de cacería. Representaban a llamas, alpacas, a los camélidos que consumían de forma salvaje. Ya veremos que luego se dará la domesticación de ese tipo de camélidos. Puede verse también formas antropomorfas de hombres con lanzas, de camélidos con palos o con puntas clavadas. Son formas, los camélidos son mucho más grandes que los humanos, resaltando quizás así la importancia. Vemos que son muy estilizados, de proporciones muy largas. Aparecen también ciertos cercados que tienen que ver en relación a ciertas técnicas de cacería que empezaron a desarrollarse. Y en la imagen de la derecha se puede apreciar que la llama, el camélido, aparece con un bebé dentro, con el feto, y con la barriga hinchada como si estuviera encinta. Bien, esto se debe a que tenían una gran importancia para la fertilidad. La fertilidad tanto de ellos mismos, pero sobre todo por la fertilidad de la tierra y de la especie que consumen, porque eran conscientes de que si mataban a toda la especie o si esa especie no se reproducía, ellos no tendrían comida, por lo que tenían especial fijación hacia la fertilidad y por eso representaban este tipo de imágenes con fetos. También se encuentran imágenes con escenas de partos o con camélidos bebé. Bien, la imagen de la izquierda, la de la cueva de las manos, se puede ver, es interesante por la técnica pictórica, porque se puede ver tanto en positivo como en negativo. ¿Qué quiere decir? Esta cueva está pintada con manos, muchas manos de diferentes tamaños, muchas mutiladas con un dedo menos o un dedo más. Todo esto acarreará una simbología. Pero es interesante la técnica porque muchas están la mano empapada en pintura y plasmada directamente sobre la piedra, pero otras están al contrario, la mano puesta limpia sobre la piedra y la pintura alrededor. Esto nos evidencia de que tuvieron que inventar o llevar a cabo este tipo de técnica con algún aerosol o con algún tipo de mecanismo para soplar la pintura encima de la mano y que lo que es la mano en sí quede vacío y el contorno quede coloreado. Bien, dejando aparte el tema de arte rupestre, que quise hacer un inciso, pasamos ya a lo que es sedentarización y domesticación vegetal. Repito, estoy haciendo temas muy por encima. Si a alguien le interesa alguno de los temas, ahondar un poquito más o leer algo más, que me lo ponga en comentarios o que me escriba a mí directamente y yo le envío toda la bibliografía que tengo. Bien, en cuanto a la sedentarización y la domesticación vegetal, al haber esos primeros indicios de sedentarización, crece la población. ¿Por qué? 1, porque había comida para abastecer a toda la población. Y 2, porque además el que estaba herido o el que era viejo se podía quedar quieto y no morir de hambre, porque una parte del grupo iría a cazar y a traerle comida. No obstante, la vida sedentaria, como ya veremos, traerá consigo conflictos. También traerá consigo la selección de productos. ¿Qué quiere decir? Que voy a potenciar los productos, los individuos o las especies que más fruto me dé. Es decir, si yo me interesa que una mazorca de maíz tenga más granos,
potenciaré la que yo vea que da más granos. En tercer lugar, habrá una diferenciación de las actividades, una especialización, una heterogeneidad social, quiere decir que cada uno hace su tarea. Con esto surgirán las instituciones, instituciones en el sentido no moderno, sino en el sentido de surgirán chamanes, surgirán caciques, surgirá ritual complejo con todo esto. Y por último, si un grupo se sedentariza, se buscará una organización, pero no solo en actividades, sino también en formas de exogamia, para proliferar de forma más exitosa, ya que se dieron cuenta realmente que la endogamia empezaba a mostrar taras genéticas. Bien, esto tendrá la agricultura como base, este tipo de sociedades. ¿Qué pasa con todo este proceso de sedentarización? ¿En qué va a desembocar? En clases sociales y, por tanto, en desigualdad. Bien, en América la agricultura es la base de la economía. Las proporciones de tipos de vegetales y de cantidades cultivadas es inimaginable. Tenemos que tener en cuenta todo lo que vamos a ver a continuación lo hicieron sin ayuda ni de la rueda, ni de arados, ni de animales de carga, ni de leche. Bien, ¿para qué usaban los vegetales? Lo usaban no únicamente como alimento, que sí, sino también como medicina, abono, droga, ritual, forraje, manufactura, combustible, infraestructura, para potabilizar el agua, como cosmética, como abortivos, como tintes, de forma ornamental, como insecticida, como afrodisíaco. Estas sociedades empezaron a descubrir todos estos usos de los vegetales, aunque ya veremos que no será hasta el formativo cuando se da una agricultura plena. Estamos en estas primeras muestras de una semi-sedentarización, de una primera domesticación vegetal, tal y como aparece en la pantalla, en la imagen de la derecha. Vemos 4 mazorcas de maíz. De manera inicial, cuando se descubre el maíz, era muy, muy, muy pequeño, como podemos ver en la primera figura, apenas de 1 centímetro, con muy poco grano, y poco a poco, mediante una selección artificial de estas mutaciones naturales, empezó a adquirir la forma que tiene hoy en día, una forma muchísimo más grande, con muchísimos más granos, hasta llegar al punto de que hoy en día el maíz ya no se da de manera salvaje. Está ligado al hombre, es un esclavo del hombre en ese sentido. Bien, encontramos 2 focos principales en la domesticación vegetal. El primero es en Mesoamérica, México y países aledaños, Guatemala, Belice, etc. Y el segundo en Andes centrales, Perú, Bolivia. Aunque hay otros focos secundarios. No obstante, de estos focos secundarios no están constatados al 100%, se tiene alguna duda. El primero es el de Orinoco, en las orillas del río Orinoco, en su paso por Venezuela. Y el segundo es en el sureste de Estados Unidos. No obstante, para este último hay muchos autores que últimamente están diciendo que podría haberse tratado de una importación de la zona mesoamericana hacia esta zona del sureste de los Estados Unidos. No obstante, nos quedamos con los 2 principales focos. ¿Qué diferencias y qué evidencias arqueológicas tenemos? Bien, para empezar tenemos que diferenciar entre semicultura, que refiere a hortalizas, legumbres, cereales y frutas, y vegecultura, que son tubérculos y raíces. ¿Qué diferencia hay? La semicultura sí que requiere cuidados de más riego, cuidados de vigilar que no se lo coma un depredador, vigilar que no te lo quite otro humano. La vegecultura, en cambio, no necesita este tipo de cuidados, pues al estar bajo tierra está más protegida, no es tan visible a plagas, aunque obviamente también existen animales que se alimentan de tubérculos y de raíces, pero no de una manera tan abusiva como en el primer caso. Esto nos basamos en ciertas evidencias arqueológicas que tenemos a día de hoy. Se han encontrado restos de redes vegetales, restos de morteros de piedra, como el que aparece en esta imagen, restos de fitolitos, como aparece en la imagen de la derecha, cáscaras de semillas o de tubérculos carbonizados, isótopos, caries o desgaste dental. Es importante este último punto, pues unos dientes no se desgastan de la misma manera con la ingesta de, me lo invento, marisco o bivalvos, en comparación con la ingesta de patata. Está demostrado que el almidón que se puede encontrar en la patata generaba muchas más caries que quizá la proteína animal.
Bien, empezamos ya. ¿Qué vegetales cultivaban? Cultivaban muchísimas especies. Una de las más importantes, la patata. La patata no es tal y como la conocemos en Occidente o en España, que es en el país en el que yo resido. En América existen hasta 167 especies de patatas con más de 1200 variedades. De hecho, solo en Bolivia existen 200. Los moradores americanos conocían perfectamente para qué servía cada especie. Pues tal patata para freír, tal para cocer, tal para hacer guiso, tal para lo que sea. Especies de fruta que conocemos, que consumimos de forma diaria. El aguacate, el tomate, la piña, la quinoa. Que la quinoa se está descubriendo últimamente que es el superalimento, porque un humano se está descubriendo que puede sobrevivir solo a base de quinoa. De la cantidad que aporta al cuerpo de minerales, de vitaminas. El mango, la fresa, la yuca, el girasol, la achira. Que la achira es un tubérculo que hoy en día se encuentra en España, lo puedes encontrar en muchos jardines como ornamental por la flor. También sean zapotes, membrillos, tamarillos, lúcumas, boniatos, ciruelas, vainilla. Que la vainilla realmente es una orquídea, es la vaina de una orquídea y es carísima, está en peligro de extinción. Por eso realmente lo que consumimos en repostería y en dulces no es realmente vainilla pura, es un sucedáneo que se inventó de manera química. Guaraná, chirimoyas, papayas, cacahuetes, que cacahuete es un tubérculo, crece bajo tierra. Y a nivel de psicotrópicos o de drogas encontramos el tabaco a la izquierda, la coca a la derecha y el maguey en la parte inferior de la imagen. Bien, la coca no tenemos que entenderlo desde la concepción actual. De hecho, no es el mismo uso que de ahora. La coca utilizaban la hoja para mascar. Como dato, decir que para hacer 1 kilo de pasta de coca actual se necesitan 125 kilos de la hoja de la coca. En estado natural, sin echarle las sustancias tóxicas como el queroseno, etc. que llevan hoy en día, la coca es un estimulante a nivel del café. Te mantiene despierto, sirve para el dolor de dientes, para el mal de alturas, etc. etc. De hecho, hoy en día es muy típico en países andinos el hecho de ir mascando coca. Muchas veces la acompañan con una piedrecita, una pastillita de cal para potenciar más el sabor y que dure más. Y se pueden ver imágenes de trabajadores, adultos y niños trabajando en las minas bolivianas que aguantan jornadas de 16-17 horas de trabajo por ir mascando coca. En referencia al maguey, el maguey es este cactus que hoy en día también es muy visible en España, se puede ver también en jardines o en el campo directamente. Del maguey, ¿qué obtenían? Con el maguey se hacía el mezcal, se hacía el tequila, se hacían estos licores, se extraía papiro, se extraía aguja e hilo de las púas y realmente abres una de estas hojas, que son gigantes de estos cactus, y por dentro tiene muchas hebras, lo podían utilizar como hilo, para hacer telas, para hacer jabones. Bien, el segundo pilar fundamental dentro de los vegetales americanos es el maíz. El maíz, después de todo su desarrollo y su domesticación, constituirá desde el principio de la sedentarización un alimento imprescindible. Aquí en Occidente estamos acostumbrados a ver la típica mazorca amarilla o la de las palomitas. Existen cientos de variedades de maíz, de diferentes colores, de diferentes sabores, diferentes texturas, con más o menos toxicidad, etc. El tercer elemento principal son los ajíes y pimientos. También, igual que en el maíz, verdes, rojos, de miles de colores, más picantes, menos picantes, más dulces, para comer crudos, para comer fritos, para utilizar como condimento. Hoy en día constituye un elemento básico en la dieta mexicana. De hecho, es raro el mexicano que no come ajíes o pimientos. Bien, en cuarto lugar tenemos los frijoles. También aquí podemos conocer 3 o 4 especies, pero realmente existen cientos de especies, también cada una con sus propiedades y con sus diferentes usos. Y por último, como elemento base, las calabazas o las cucurbitáceas, como calabacines, etc. También es importante porque además de constituir un alimento básico, esencial,
que de un mismo fruto puedes tener 100 matas, también constituía infraestructura a nivel de ¿qué? Pues a nivel de para crear recipientes. De hecho, hoy en día el mate, tan consumido por los chilenos y por los argentinos, realmente es una cucurbitácea seca. Obviamente hoy en día pues está mucho más tratada, decorada, con tallados o con incrustaciones, etcétera. Vale, vegetales que se creen americanos pero que realmente no lo son. La berenjena tiene su origen en la India, la marihuana se cree que era americana pero se han descubierto restos de hace casi 5.000 años antes del presente en la zona de China. El café es lógico que se cree que es americano, ya que Colombia actualmente es uno de los mayores distribuidores de café del mundo, pero es de origen africano. La banana, de origen indonesio, y el azúcar también de origen asiático. No obstante, este proceso tenemos que tener en cuenta que fue muy lento, después de muchas mutaciones, después de generaciones y generaciones. El hecho de que empiecen a domesticar los vegetales, importante, no quiere decir que dejen de recolectar y de cazar. Ellos seguían con esa caza-recolección. Como ya veremos más adelante, para Mesoamérica serán los 3 alimentos básicos: la calabaza, los frijoles y el maíz. Constituirán la milpa, ya veremos lo que es la milpa, es el huerto mexicano, ya veremos cómo funciona este tipo de sistema. Bien, la domesticación animal. No fue ni muchísimo menos comparable a la vegetal, pues se domesticaron, como ahora veremos, muchísimas menos especies. Pero, ¿qué se usaban de los animales? Pues bien, de un animal cazado se utilizaba la carne, la sangre, la piel, las tripas, los cuernos, las heces. También constituían un elemento para el simbolismo, para la religión, para temas rituales, como veneno, como medicina, etc. Y de uno doméstico, muchas más funciones. Tenemos, no obstante, que tener en cuenta que no eran explotables para el consumo de leche, ni para cargas. No podían cargar, porque veremos que los principales animales que se domesticaban, el más grande podía ser una llama, y una llama no aguanta más de 30 kilos. Tampoco para transporte, porque obviamente una persona pesa más de 30 kilos. Ni para arado, pero pues ayudaba en casa, simbolismo, religión, como hemos dicho. Igual que en los vegetales, se da un proceso parecido. Primero se tiene un uso intensivo de la especie salvaje, luego un uso intensivo del conocimiento humano, para llegar a una selección artificial según el deseo del grupo. Luego se pasa a un cautiverio donde se transforma el comportamiento y se dan, el último paso son las mutaciones para llegar al objetivo deseado. ¿Qué buscaban? Pues podían buscar que tuviera mejor carne, que diera mejor lana, que fuera más dócil, etc. Para América hubo pocas especies domesticadas. La primera y más importante, los camélidos. De camélidos existen 4 especies: la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. Pero únicamente se domesticaron, y a día de hoy siguen domesticadas únicamente estas dos, la llama y la alpaca. En la imagen de la izquierda se puede ver una comparación de la forma de estos animales, y en la de la derecha una pequeña explicación de cada uno. La llama es el animal de carga doméstico, se podía transportar algún tipo de carga pero muy pequeña, con capazos muy pequeños. No era útil para esto, no era solo para esto, igual que aquí, pues que ya tenían bueyes de carga. Allí no, lo utilizaban por la carne. La alpaca por su lana, y luego seguían cazando guanaco y vicuña. El guanaco también tiene una carne bastante buena, y la vicuña porque tiene una lana o un pelo extremadamente fino y extremadamente de muy buena calidad. De hecho, creo que tiene, no sé si es el primero o el segundo después de la seda, de la fibra natural más fina que existe. Que cabe recalcar que la vicuña estuvo casi al borde de la extinción, precisamente por esto. Hoy en día, según fuentes oficiales, informan que está fuera de peligro. Y de hecho, para los habitantes de los Andes, tienen un lema que dicen que la vicuña tiene dueño, y ese es el Pachamama. El Pachamama se refiere a la madre naturaleza. Bien, siguientes especies: patos y pavos. El pato es el pato real mexicano y el pavo es el pavo que todo el mundo conoce. No es pavo real, es el pavo.
El perro, el de la izquierda es el perro mexicano y el de la derecha el peruano. Son muy parecidos, pero el mexicano es un pelín más grande. Ambos no tienen pelo y no sé si ambos están ausentes de ladrido. Sé que el peruano sí, el peruano no ladra. Pero ahora desconozco si el mexicano también tiene esa ausencia de ladrido. Las cobayas o los cuy. Estos son interesantes porque son roedores de campos domesticados que han cambiado su comportamiento, tal y como hemos explicado anteriormente. En los ranchos pobres de la Sierra del Perú son las aspiradoras domésticas. Está la mujer haciendo el guiso y todos los restos caen al suelo. Las peladuras de las patatas, las hojas de las mazorcas de maíz. ¿Qué quiere decir esto? No implica un gasto en alimentar a tu producto, porque no dejan de ser un producto, y en un momento dado coges a una cobaya y la cocinas, tal y como vemos en la foto de la derecha. También encontramos chinchillas, como otro roedor, es un pelín más grande, no está tan explotado como la cobaya, pero también lo consumían. Además, en esta zona, sobre todo en la zona más mesoamericana, se practica la entomofagia, quiere decir la ingesta de insectos. Se conoce que se ingerían más de 21 especies de escarabajos, más de 17 especies de chinches, hormigas, más de 20 especies de avispas. Es una práctica que desde tiempos de hace 6.000-7.000 años se consumían y a día de hoy se sigue consumiendo y de hecho está muy extendida cada vez más por su coste tan barato, su gran aporte proteínico y porque son una especie que no necesita tanto cuidado como la ganadería. Bien, todo esto, ¿en qué nos basamos? En los yacimientos, tal y como hemos explicado, son los que nos dan los restos arqueológicos para obtener todas estas pruebas. De yacimientos de esta época también conozco, según fuentes bibliográficas, 10 o 12, creo recordar. He seleccionado 4 que me han parecido los más significativos. Si algún usuario necesita más o le interesa el tema, lo que digo siempre en comentarios, me lo ponéis y os puedo mandar bibliografía o hacer un vídeo especial solo de yacimientos de primeras muestras del sedentarismo. Bien, el primero de ellos, el de Guitarrero, se tienen fechas ya desde hace 10.000 años. Situado en Perú. Los 4 estarán situados en Perú, de ahí que solo aparece una marca de ubicación. ¿Qué se encontró en Guitarrero? Se encontraron fibras vegetales, taladros, fogones. Cuando decimos fogones tenemos que entender que son restos de hogueras hechas en el suelo. Puntas, cestas, cuerdas, astas, punzones. Más adelante, con fechas de unos 8.000 antes del presente, ya empezarán a verse restos de horticultura. Por lo que quiere decir que esa zona estaba ocupada con esos primeros nómadas o semisedentarios y luego empezaron ya a practicar la horticultura. El segundo yacimiento es el de la Auricocha. Tenemos fechas de 10.000, 6.000 antes del presente. Está ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar y se encuentran restos de camélido, de cérvido, restos humanos, esqueletarios. Quiero recordar que había un niño con cuentas de turquesa, lo que da a indicar que ya había un ritual funerario con ajuar. Se encuentran valvas, se encuentran moluscos, se encuentra complejización. Siguiente, Terarmachay, también a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Fechas desde el 9.000 hasta 7.000 antes del presente y luego del 6.000. En las fechas más antiguas se ven como fogones, piedras fermóforas. Las piedras fermóforas son piedras que se calentaban a temperaturas altísimas y se introducían dentro del animal muerto abierto en canal para que la carne del animal se cocinara en su propio jugo. Así, luego únicamente al despellejar el animal y limpiarlo, la carne ya estaba cocinada. Se ven procesos de domesticación de llama y alpaca para fechas del 6.000, pero mucho resto de vicuña. El 90% de la caza era de vicuña. Y aquí se pudo apreciar una gran densidad poblacional, fruto de esa domesticación. Por último encontramos el yacimiento de Huacaprieta, en el cual no encontramos animales. Las fechas son para 8.000 antes del presente. Es un clima árido en la costa pacífica, donde es toda arena y la economía estaba centrada únicamente en el mar. Lo que se ha encontrado de textiles, de cordeles, de valvas, está todo en relación a esta economía marina.
Se han encontrado también, interesante, iconografía de cóndores y de serpientes, lo que nos indica una mitología o un ritual religioso complejo. Vuelvo a repetir, de yacimientos hay miles, me parece que la bibliografía puede sacar como unos 10 o 12, a quien le interese, vuelvo a repetirlo, que me lo haga saber. Bien, ¿qué sacamos de este bloque 1.2? Bien, haciendo una recopilación, hemos dicho que los nómadas vivían de la recolección y de la caza de esa megafauna asociadas a esas puntas de proyectil, que para América del Norte es Clovis y Folsom, y para América del Sur cola de pescado y hoja de sauce. Vemos también que cuando se extingue toda esa megafauna hay un semisedentarismo, lo que lleva a un cambio social. Se dará entonces la domesticación vegetal, como hemos visto, miles de especies para miles de usos, y que constituirá el motor de todas las sociedades venideras. Será el motor principal, la chispa que disparará las sociedades a complejizaciones altísimas. También se da una domesticación animal, obviamente ni punto de comparación con la vegetal, pero se domesticaron llamas, alpacas, pavos, patos y algunos roedores, tal y como hemos visto. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, vuelvo a repetir, si no se me entiende, si tengo una dicción un poco mala, no estoy acostumbrado a hablar en público. Entonces, cualquier cosita, cualquier duda, o si queréis ahondar en algún tema, me lo ponéis en comentarios o me lo hacéis llegar a través de un mensaje y tal, y yo os responderé encantado. Os mandaré bibliografía o un documental sobre este tema, etc. ¿Vale? Pues muchas gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente sesión. ¡Chao!